Estamos en Romanos. Romanos. Hoy queremos profundizarnos un poquito más. ¿Se recuerdan que les dije que en la primer pasada de Romanos nosotros hablamos de todo lo sobresaliente en cada capítulo, desde el capítulo 1 hasta el 16? Pero ahora estamos dando la segunda pasada, la segunda vuelta, y estamos tocando los puntos sobresalientes de cada capítulo, pero lo estamos haciendo en más detalle. Estamos en el capítulo 8 de Romanos, que no tan solamente es el corazón de Romanos, sino que en un sentido real es el corazón de la revelación divina del Nuevo Testamento. Concerniente a la experiencia de los creyentes de tener dentro de ellos el Espíritu Santo, para que puedan vivir como hijos de Dios y ser los miembros del cuerpo de Cristo, el cual es expresado como las iglesias locales. Miren, esto es maravilloso. Cristo expresa a Dios. Nosotros expresamos a Cristo, pero ya como el cuerpo de Cristo, nosotros expresamos la iglesia. En una manera específica, expresamos a Cristo a través de las iglesias locales. Por eso es muy importante que en un pueblo, en una ciudad, nosotros seamos personas bien unidas. De otra manera, no podemos exhibir el cuerpo de Cristo. Jesús mismo dijo: en esto conocerán que eres mis discípulos, en que os améis unos a otros. Así que me da mucho gusto que todos ustedes están muy interesados en estos mensajes, y muchas gracias porque comentan. Les encargo que desde este momento, compartan la página para que otras personas se despierten. En cuanto ustedes le comparten a sus amigos la página, esa página aparece en el perfil de ellos o en el Facebook de ellos, y ellos están listos también para recibir este alimento. Yo creo que Dios nos quiere nutrir en este día en una forma maravillosa, pero nosotros también tenemos que llenar de evangelio el Facebook. Llenémoslo de evangelio. Eso se llama aprovechar los medios de comunicación. Llénalo. Envía desde este momento a todos tus amigos, a todos tus contactos. Mándales a decir que está en vivo Pan de Vida para bendecir a muchos. Gracias a Dios. Entonces, tengo la costumbre de presentar siempre en cada mensaje 3 puntos. Uso un poquitito de tiempo para la introducción. Ya me introduje en esta mañana. Ahora voy a entrar al punto número 1, porque al marcar los puntos, a nosotros se nos queda lo que nos están enseñando. Entonces, el punto que quiero tocar ahorita es que estamos llegando a lo más profundo, a lo más significante, a lo más crucial, a lo más importante de los capítulos 7 y 8. Quiero que nunca se nos olvide que en estos 2 capítulos de Romanos, el capítulo 7 y el capítulo 8, hay 3 palabras que son cruciales. Ahí está la palabra ley, está la palabra vida y está la palabra muerte. Ahora, preguntémonos, ¿qué doctor, qué médico nos podría explicar bien lo que es la vida? ¿Qué científico, qué filósofo nos pudiera explicar con todo detalle lo que es la vida o lo que es la muerte? Ustedes saben que nadie puede explicar lo que es la vida ni lo que es la muerte, porque esos son misterios. Nosotros somos portadores de misterios. Y yo quiero que ustedes se den cuenta que el único que nos puede explicar a nosotros lo que es
la vida y lo que es la muerte, es la Biblia, es Dios. Solo Él nos puede explicar y nosotros tenemos que darnos cuenta cómo nos presenta la Biblia la vida. Para eso tendríamos que ir a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, porque Dios sí está interesado en que nosotros conozcamos cómo es la vida y cómo es la muerte. En el capítulo 20 de Apocalipsis, especialmente en el versículo 10, leamos, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Nosotros podemos darnos cuenta que el lago de fuego, en otro versículo dice que el lago de fuego fue preparado para Satanás y sus ángeles. Pero al leer el capítulo 20 de Apocalipsis nos damos cuenta que antes que llegue Satanás, del diablo y sus ángeles, al lago de fuego, ya en el lago de fuego está la bestia y el falso profeta. Así que se puede decir con toda claridad y con toda seguridad de que el falso profeta y la bestia estrenan el lago de fuego antes que la persona para quien lo hicieron, que es el diablo y sus ángeles. Pues muchos van a seguir al diablo y a sus ángeles de la manera que la bestia y el falso profeta los siguieron. Es más, ellos hasta se adelantaron. Pero notemos pues que aquí en el capítulo 20 y versículo 10 nos hablan claramente del diablo. Dice, mira, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego. Entonces lo que yo quiero que ustedes vean es que al final de la Biblia todo se vuelve muy sólido, está bien significado. O sea que el Señor al diablo lo personifica. Y aún en el versículo 13, mira lo que dice. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea que al final de la Biblia, Dios te muestra que la muerte, que el Hades, que el diablo, que ahorita nosotros los tenemos como espíritus. Sin embargo, al final de la Biblia son personas. ¡Wow! Esto nos debe de impresionar. Porque lo primero dijimos que hay en el lago de fuego, aparte de la bestia y del falso profeta, es el diablo. Y a él lo siguen la muerte, lo sigue el Hades. Entonces no pierdas de vista que para Dios lo que es la muerte es una persona. Para Dios, pues. Para muchos no entienden que al final de la Biblia Él los personifica. Podríamos decir, y me atrevo a decirlo, que al final el diablo se encarna totalmente en una persona. La muerte se encarna totalmente en una persona. ¿Sí? El Hades se encarna totalmente en una persona. Así lo pone la Biblia. Así lo pone el capítulo 20 de Apocalipsis. Así que no son inventos míos. O sea que al final, cuando Dios ya va a terminar de tener tratos con estos personajes negativos que ahorita son espíritus. Ahorita son espíritus. Pero al final es la encarnación de ese espíritu para juzgarlo. O sea que Dios le da un cuerpo a todo. Y como Dios tiene la sabiduría y la capacidad de hacer cosas corporativas, la muerte es un cuerpo de gente que falleció, gente que murió. El Hades es un lugar donde está toda la gente que Dios quiere que esté allí. ¿Sí? El diablo y sus seguidores, al final, imagínense, se van al lago de fuego.
Entonces, quiere decir que no estamos inventando nada, sino que al final Dios, para que nosotros entendamos, Él hace que todo sea algo sólido y concreto. Entonces, tú puedes ver que al final de la Biblia la muerte se vuelve algo sólido y concreto. Ahora, en este primer punto, mi carga es que nosotros entendamos cómo el apóstol Pablo nos ayuda a entender lo que es la muerte. Pablo nos ayuda a entender lo que es el pecado, nos ayuda a entender lo que es la muerte, pero también nos ayuda a entender lo que es la ley y nos ayuda a entender lo que es la carne. Ayer me tocó predicar con los hermanos de Colton y les estaba diciendo que el pecado, como lo describe Romanos 5:12, fue lo que entró en el hombre, el pecado, pero el pecado hace que venga la ley, el pecado hace que venga la carne y también el pecado hace que venga la muerte. Si ustedes se recuerdan, en Génesis, por ejemplo, ahí se nos dice que después que Adán y Eva pecaron, ellos se volvieron carne. Y dijo Dios que no iba a contender más su espíritu con el hombre porque ciertamente él es carne. Entonces, notemos pues que el origen de todo es el pecado. Pero tenemos que entender algo hoy muy importante, porque queremos demostrar lo que el apóstol Pablo habla. Vamos a Romanos capítulo 7 y versículo 23. Romanos 7:23. Ahí vamos a descubrir algo muy bonito que nos va a ayudar a entender lo que es la muerte. En el 7:23 dice, pero veo otra ley. Pero veo otra ley. Repítelo conmigo. Pero veo otra ley en mis miembros. Pero veo otra ley en mis miembros. ¿Qué se revela contra la ley de mi mente? Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Nosotros ya habíamos estudiado en la primer pasada. Estudiamos que la ley de Dios es la Biblia. La ley de Dios son los 10 mandamientos. Pero descubrimos que aparte de la ley de Dios, nosotros tenemos la ley de nuestra mente. Y quiero que lo leas conmigo. Dice en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Quiero que tú veas que aparte de los 10 mandamientos, que es la ley de Dios, está la ley de nuestra mente, la ley de mi mente. Mira, claramente lo dice Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ya entendimos a través de este contexto que la ley de la mente es cuando nosotros tratamos de hacer el bien, porque en la mente de nosotros está el querer hacer las cosas bien. Entonces ya tenemos 2 leyes ahí. Tenemos la ley de Dios, que es la palabra escrita. Tenemos la ley de nuestra mente, pero dice que tenemos también la ley del pecado y de la muerte. Vamos a leerlo. Fíjate que aquí, en el versículo el versículo 2 del capítulo 8 dice, porque la ley del Espíritu de vida, aparte de la ley del Espíritu de vida, tenemos la ley de la mente y la ley de Dios, pero aparte de eso, mira, en el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
Quiero que veas algo, porque esto es muy importante que lo alcances a ver, de que la ley del pecado también se vuelve la ley de la muerte. Y hablamos en los mensajes anteriores que la ley de la muerte, fíjate pues, la ley de la muerte es la que nos hace débiles. Quiero que veas ese punto importantísimo, porque si no, no vas a entender que en tu cuerpo no solamente hay pecado, sino que hay muerte. Y vuelvo a repetirte, esta muerte de la cual se habla aquí en el capítulo 8 y en el 7 de Romanos, no está hablando de la muerte física, no está hablando de la muerte que nos lleva a la tumba, no, 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 no. Se está refiriendo a la muerte que obtuvo Adán cuando desobedeció y comió del fruto prohibido. Tú sabes que la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, pero la serpiente le dijo, no moriréis físicamente, sino que le dijo, porque sabe Dios que el día que comiereis de ese fruto seréis igual que Él, seréis igual que Él. Y cuando ella comió del fruto, ella se dio cuenta que estaba desnuda, y ya hemos hablado de eso. Ya hemos hablado que la ley lo que hace es desnudarnos. La ley sirve para mostrar nuestra desnudez, para mostrar quiénes realmente somos nosotros. Todos esos puntos nosotros, gracias a Dios, ya los entendemos. Entonces, mi amado, quiero llamar tu atención, por favor, que hay ley de Dios, que es la ley escrita. Hay ley de mi mente, que es quiero hacer el bien, pero hay una ley que se vuelve doble o que tiene dos aspectos. La ley del pecado es también la ley de la muerte. Entonces tú y yo tenemos un problema doble en lo que respecta al pecado, porque resulta que el pecado no solamente es que nosotros hagamos cosas malas, sino que también tiene que ver con hacer cosas buenas. Por eso el árbol que comió Adán y Eva es el bien y el mal, pero ninguno de los dos le interesa a Dios, porque Dios sabe cómo operamos nosotros. Si queremos hacer cosas malas, sencillamente la ley del pecado opera, y tú no tienes que decirle al pecado, pecado, ven a mí, no, ya lo tienes. Yo no tengo que orar, pecado, puedes venir, por favor, porque voy a pecar. No, nosotros pecamos naturalmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos constituidos de pecado. Ahora hay otro asunto, que esa ley del pecado va junta, va de la mano con la ley de la muerte. Entonces, quiero que por favor veas que Satanás no solamente quiere que hagas cosas malas y dañinas, sino que cada vez que quieres hacer lo bueno, hay una muerte en ti que no te deja hacer lo bueno. Entonces, mi primer punto es que entiendas las leyes que te gobiernan. Exteriormente, la Biblia es la ley de Dios y ella te gobierna exteriormente. Pero luego, internamente, en tu mente, tú quieres ser bueno, esa es la ley de tu mente. Acuérdate siempre que la ley de la mente es tratar siempre de hacer lo bueno, siempre quiere hacer lo bueno. Pero tú tienes pecado en tu carne y muerte en tu carne, así que cada vez que tú quieras hacer algo bueno, se va a levantar esa muerte. Dime si no es cierto, dime si no es cierto. ¿Te invitan a orar? No tienes muchas ganas. ¿Te invitan a la reunión de los santos? No tienes muchas ganas. ¿Te invitan a leer la Biblia? No tienes muchas ganas. Sé sincero, muchas veces empiezas a oírme. A los 10 minutos ya estás aburrido de oírme. ¿Por qué? Porque la muerte que hay en ti no te permite. Raro es el hermano que oye los mensajes desde el principio hasta el final. Quiero que lo sepas.
Yo miro ahí cuando alguien entra y sale, entra y sale, entra y sale. ¿Qué quiere decir eso? Que para las cosas espirituales tú no estás muy bien, no estás muy dispuesto. ¿Por qué no estamos dispuestos para las cosas espirituales? Porque hay una muerte. Y te lo voy a leer porque ese es el segundo punto. ¿Qué es lo que hace que nosotros seamos débiles? ¿Qué es lo que hace que a nosotros no nos gusten las cosas espirituales? Vayamos al 7:21. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, así que queriendo yo hacer el bien en mi mente, queriendo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Fíjate pues, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la Biblia, en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjate, ese no es el pecado. El pecado es el pecado. Y el pecado produce pecados, maldades, cosas diabólicas, demoníacas, muerte. Produces cosas malas. Todo lo que te produce mancharte, eso tiene que ver con el pecado. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Fíjate, se revela contra la ley de mi mente. Nuestra carne, nuestra carne no tiene problemas para pecar, peca naturalmente. O sea que ese es un aspecto del pecado. Pero la muerte muchos no la saben detectar, porque la muerte es que hay algo que se revela contra lo bueno que quieres hacer. Mira, en cuanto tú quieres hacer algo bueno, hay una ley que te impide. Se llama muerte. Por eso es la ley del pecado y de la muerte. Acuérdate que tiene una Y. Dice, porque la ley del espíritu de vida. Y gracias a Dios porque el meollo de todo lo que nosotros hablamos es que hay un espíritu de vida. Y ese es el único que nos garantiza nuestra victoria. Fíjate, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tal vez tú habías oído mensajes acerca del pecado, pero no habías oído mensajes acerca de la muerte. La muerte es el postrer enemigo. Fíjate que ese enemigo es poderosísimo, porque ese es el enemigo que no nos deja hacer las cosas. Aquí no está hablando de la ley que nos lleva al hoyo, no está hablando de la ley que nos lleva a la tumba, mira, porque entonces no se revelaría. Fíjate cómo se revela esta ley de la muerte, se revela. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa otra ley es la muerte. Esta ley estaba escondida para nosotros. Nosotros podemos leer y leer y leer y no ver las cosas. Pero si Dios te abre tus ojos, esa ley, esa muerte se opone cada vez que tú quieres obedecer. Mira, ¿sabía usted o sabías tú que en este universo hay una ley que no nos deja hacer lo bueno? Eso es tremendo, hermano. Nosotros estamos como el pez que va en contra de la corriente. ¿Has visto tú cómo brincan los salmones en las cascadas? De hecho, ahí los están esperando los osos y llegan exactamente a la boca del oso. Ahí no llegan a la boca del león, sino a la boca del oso. Pero nosotros, hermano, tenemos que entender, mira, por favor te suplico, te ruego que abras tu espíritu y que entiendas este punto que el hermano Carrillo te está compartiendo. ¿Sabías que hay una ley en el universo que no nos deja hacer lo bueno que queremos hacer? Es una ley que, mira, pues, si tú quieres amar a tu esposa, esa ley te dice que no.
¿Has sentido a veces que tu esposa te habla y te pregunta cosas y tú le contestas en una forma desatenta y tú le contestas en una forma no muy acomedida? Ah, ¿verdad que sí? Entonces, ¿para qué te engañas? ¿Para qué nos vamos a engañar? Vayamos a entendernos, pues, entendamos lo que somos prácticamente. Nosotros prácticamente no solo somos pecadores porque hacemos maldades, sino que hacemos maldades porque somos pecadores, pero no es solamente eso, nosotros estamos fritos y sin manteca porque nosotros tenemos el problema de la muerte. Si tú eres una esposa y quieres amar a tu esposo, no vas a poder. ¿Por qué no vas a poder? Porque hay una ley en ti, en tus miembros de tu cuerpo, que se llaman los deseos engañosos de la carne. Y ellos no te dejan que tú hagas las cosas que quieres hacer. Te levantas muy contenta, le preparas alimentos a tu esposo, sí, le das un besito, pero al rato, ¿qué pasa contigo? Al rato estás que no lo puedes ni ver, que lo odias. ¿Por qué? Porque tienes no solamente pecado, tienes muerte. Hay una ley que no te deja. Cada vez que tú dices que vas a hacer algo positivo, yo quiero que sepas, no podrás. Ay, hermano Carrillo, entonces yo estaba esperando que usted me ayudara y me diera un mecanismo de cómo salir de mis problemas. Hermana, hermano, quiero decirte, hay una ley que no te deja. En este punto, yo me pongo a pensar, nosotros somos muy habladores. Nosotros no somos personas quietas. Nosotros no somos personas eh, sosegadas. Nosotros somos muy hiperactivos. Yo conozco hermanos que son bien hiperactivos, bien hiperactivos. No se pueden quedar callados nunca, siempre están en movimiento, siempre se están quejando, siempre están... Mira, pareciera que estoy contradiciéndome, pero te vas a dar cuenta que no me estoy contradiciendo, sino que la palabra de Dios tiene un balance que lo tienes que encontrar, lo tienes que descubrir. Te repito, no nos podemos engañar a nosotros mismos ni podemos engañar a Dios. Al prójimo lo podemos engañar, pero a Dios no. Hay una ley en nosotros que no nos deja tratar bien a las personas. Hay una ley en nosotros que no nos deja, hermano. Tienes que conocerte. Por favor, si estoy tomando este tiempo es para suplicarte que te conozcas. Te estoy suplicando, hermano, conócete bien. Mira, yo te puedo poner un ejemplo. Te puedo poner un ejemplo. El árbol del bien y el mal, como pertenece a la muerte, ese árbol, su fruto pues es la muerte, ese árbol hace que nosotros estemos llenos de pecado y de muerte. Pero como es el bien y el mal, queremos hacer el bien, pero Dios dice no, no es la forma, no es la forma que tú crees que se hace el bien. Entonces, por favor, escúchame, porque hay una única una única y forma buena de hacer las cosas para Dios. Te dije que nosotros somos muy habladores. Te prometo, Señor, ahora voy a ser mejor. Mi hijita ya no la voy a tratar mal. Mi hijito ya no lo voy a tratar mal. Esposito mío, esposita mía, ya no te voy a tratar mal. Mentira. Lo puedes decir eso en la mañana, en la tarde no lo puedes cumplir. El médico, un hombre que es bueno y honorable, está en el quirófano interviniendo quirúrgicamente a la persona que está enferma, le está haciendo una operación que solo él la sabe hacer. No cualquiera puede abrir a un humano y extirparles los tumores y los cánceres y luego dejar preparado todo para cerrarlo y que aquel paciente se pueda restaurar. Eso no cualquiera lo puede hacer. Eso lo hace un hombre que es muy técnico, muy honorable, muy instruido, muy profesional. Pero ¿qué pasa con ese hombre después que termina de operar y que con tanto amor lo hace? Porque ellos lo hacen con amor. Están peleando porque su paciente no se vaya. Él viene, termina la operación, cose bien, se asegura que esté bien cerrado lo que él abrió.
Sale del hospital y ¿qué sale a hacer después? Después que sale del hospital va, se emborracha, llega a pelear con la esposa. ¿Te das cuenta que el bien y el mal está en nosotros? Ese médico posiblemente quiere ser bueno porque él practica su bondad con los que está operando, porque yo no he conocido doctores que desprecian sus pacientes. Un doctor que es genuino, él ama a sus pacientes, pero él es capaz de salir a pegarle y hasta matar a su esposa, si es posible. O emborracharse y manejar borracho, irse a estrellar ahí a un poste y matar a tal vez a un inocente que iba caminando por ahí. Ok, entonces mi punto es ese, mi hermano. Hay una ley escondida. Por eso dice, mira, pero veo otra ley. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Quiero dejarte bien marcado. Quiero dejarte bien marcado. Como dice Humberto, es un poder interno que no se sujeta a la ley de Dios. Qué bonito, me gusta cuando comenten, pero por favor les suplico que seamos todos de un mismo hablar. Enseñemos todos una misma cosa. Así de esa manera, la Biblia, hermano, va a beneficiar a muchas personas. Por eso mis pensamientos yo quiero que usted los examine, que usted se ubique. Yo le doy gracias a Dios. Dios me ha ubicado en todas estas cositas, pero note que no cualquier cristiano las entiende. No cualquier cristiano las entiende, porque esta ley está escondida. La ley del pecado, cualquiera predica del pecado, somos pecadores y que somos pecado haciendo pecados y todo. Pero ¿quién te ha enseñado que la revelación pura de la palabra nos dice que hay una ley escondida que se llama ley de la muerte? Ley de la muerte, es una ley, es una ley. Ella se levanta porque solo una ley puede derogar a otra ley. Si yo quiero que una ley se quite, tiene que hacerse otra ley. Entonces, les dije que no tratemos de hacer las cosas por nuestra propia fuerza. Porque si nosotros tratamos de hacer las cosas por nuestra propia cuenta, esa ley va a levantarse en contra de ti cada vez que tú quieras hacer el bien. La ley de la muerte nos hace pasivos para Dios. Tienes un obstáculo para servir a Dios. O sea que servir a Dios no vayas a creer que es piece of cake, no creas que es pan comido. Servir a Dios es una batalla. Servir a Dios es una batalla. No te conformes a ser un cristiano rutinario que no tomas en cuenta todas estas cosas, porque entonces no estás tratando de vivir una vida que agrada a Dios. Yo nunca he creído que Dios me revela a mí tantos detalles en su palabra. Como dijo un hermano, yo no sé, no entiendo por qué Dios me da tanto, dice, y por qué no lo puedo hacer. Y cada vez que Dios lo usa usted predicando, pastor, usted me da otra cosa que yo no sabía y no la puedo hacer. Entonces le digo, ¿de qué manera estás tratando de hacerla? Eso es lo importante. ¿De qué manera estás tratando de hacerla? Porque lo que la Biblia te revela es que no lo hagas por tus propios medios, que no lo hagas. Entonces ahí es donde muchos hermanos se confunden porque dicen, entonces hermano, yo no entiendo el Evangelio, porque según el Evangelio yo creía que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que vigilar, que hay que esto, que hay que aquí, que hay que allá. Hermano, sí. Sí, hay que aquí, que hay que allá, hay que hacer, claro, pero no tú, hermano. Dios no quiere que lo hagas tú. Lo que pasa es que tú has sido metiche toda esta vida cristiana que llevas ya de 20 años, un metiche. Eso eres. Un metiche tratando de hacer todo. Ah, sí, porque tú crees que tú haciéndolo todo por tu propia cuenta vas a impresionar a la gente como una persona muy espiritual. Sí, y cuando te viene el lado oscuro, ¿qué? Caes bien duro y el cuentazo, el porrazo es duro. ¿Pero por qué? Porque nosotros no dejamos que Dios haga las cosas. Aún en el Padre Nuestro, hermano, tan sencillo, dice Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase, Señor, tu voluntad.
Nosotros estamos bien dañados, hermano. Y nosotros tristemente no entendemos que estamos bien dañados. Porque cada vez que nosotros queremos hacer algo bueno, Dios puso en nuestros miembros algo que no nos deje hacerlo y por eso podemos decir, ay, entonces Dios me está metiendo zancadilla. Pues quiero decirte que sí. Y te la va a meter zancadilla cada vez que Él crea, pues, que crea necesario, porque tú eres metiche y tú quieres hacer las cosas por tu propia cuenta. Por eso te dije que mejor ni digas. Este asunto es de mejor. Mira, ¿para qué eres hablador? ¿Para qué vienes a Dios a decirle, oh Señor, te amo si mañana no lo amas? Oh Señor, te prometo que cuidaré a mis hijos si los tienes descuidados. Oh Señor, yo ahora cambiaré la manera de tratar a mi esposa y cada día la tratas peor. Oh Señor, ahora voy a tratar bien a mi esposo porque tú me hablas. ¿Para qué hablas? ¿Para qué dices si no lo puedes hacer? Si los cristianos entendieran cómo funciona el asunto, no estarían derrotados. La mayoría de cristianos está derrotados porque no sabe cuál es el mecanismo. Anoche prediqué yo de eso. Mira lo que dice el 7:11. Porque el pecado, tomando ocasión, por el mandamiento, me engañó. Cada vez que tú te pones mandamientos de que vas a cuidar a tus hijos, de que vas a amar a tu esposo, de que vas a amar a tu esposa, ¿qué está pasando contigo? Engañado, engañada. No es esa la fórmula para ser victoriosos. La fórmula para ser victoriosos es otra. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿Quieres ser engañado? Ora así. Señor, te prometo que ahora voy a tratar bien a mi esposa. Señor, te prometo que ahora no voy a perder el temperamento. Engañado. Porque el pecado que mora en tus miembros, toma ocasión por el mandamiento que te impones. No solo los 10 mandamientos. Hay hermanos que tienen hasta 600 mandamientos, igual que los judíos. No les bastan 10, se ponen el 11, el 12, el 13, el 14, el 15, el 16, el 17. Ahora no voy a faltar ya nunca más a ninguna reunión de oración. Yo los he visto 2 meses después, ni siquiera están en la oración. ¿Por qué? Porque somos muy habladores, porque somos muy metiches, porque siempre andamos hablando y diciendo, mejor cállate vos, le dije a un hermano, cállate vos. Si te callaste va a ir mejor, fíjate. No le hables mucho. Habla como, deja que Cristo dice, abre tu boca que yo la llenaré. Hermano, cuando yo me voy a orar, yo le digo, Señor, yo no quiero hablar palabras mías. Por favor, Señor, guíame en mi oración. Por eso les dijo, vosotros pues oraréis así. Hágase tu voluntad, venga tu reino, establece tu reino. Oh Señor Jesús. Yo espero que Dios te esté hablando en esta mañana, hermano. Hay una ley en nosotros que cuando tratamos de hacer lo bueno, ella se levanta. Sí. Yo creo que tú y yo deberíamos de aprender a orar. ¿Sabes cómo deberíamos de orar? Oh Señor Jesús, yo no quiero tratar por mi propio hombre natural de hacer algo bueno porque yo ya sé lo que me va a pasar. Fíjate pues, si tú tienes revelación de Dios, tú le vas a decir, Señor, ayúdame a no tratar de hacer algo bueno por mi propia cuenta, porque yo ya sé que no se puede. Date por vencido. Tienes que saber cómo operas. Dile, Señor, ya no quiero tratar de hacer algo bueno porque si yo trato de hacer algo bueno, siempre hay una ley que ojalá que descubriéramos, hermano. Mira, el apóstol lo descubrió, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Él lo descubrió, pero tú y yo no lo hemos descubierto, hermano. Descubrámoslo. Lleguemos al punto que llegó el apóstol San Pablo.
de que nosotros entendemos, hermano, que cada vez que le decimos algo a Dios que lleva envuelto nuestro yo, hermano, se va a levantar la muerte. Sí, te voy a ilustrar esto. Mira, yo me recuerdo que yo tenía una vecina. Nosotros vivíamos ahí a la par de ellos. Y esa vecina tenía un perro bien bravo. Bravo. Ese perro, en cuanto salía a la calle, mordía a las personas. Y una vez nosotros estábamos jugando pelota, todos los niños, y la pelota se nos fue en el patio de la vecina, hermano. Y todos, que Gilberto, y como yo era el más metiche de todos, el hiperactivo, el que siempre te hacía las cosas todos, Gilberto, anda a sacarla, métete tú a la yarda, métete y anda a sacarla. Y me pongo a ver en la yarda y ahí está la pelota, nosotros parados, la cascarita parada, la chamusquita parada, y nosotros viendo desde afuera, y yo me le quedaba viendo al pastor alemán que estaba ahí dormido y a la par de la pelota. Y yo decía, me voy a meter, pero bien calladito me voy a meter. Es más, me quité los zapatos y me metí al patio y me fui caminando despacito, despacito, despacito. Y cuando iba a agarrar la pelota, ese perro me muerde, hermanos. Yo quería hacer algo bueno. Yo quería rescatar la pelota para que siguiéramos jugando, pero no me percaté de que el perro tiene una sensibilidad en su oído. Dice que oye 7 veces más que nosotros. Imagínese a Gilberto allí agarrando la pelota, hermano. Cuando me muerde el perro, la consecuencia fue grave, porque me mandaron a que me pusiera 21 vacunas en el ombligo, y con un día que interrumpiera empezaba la cuenta. ¡Wow! Nunca más me le acerqué a un perro, y me quitó un pedazo de la pierna, no mucho, pero me quitó un pedacito que hasta la fecha ahí tengo la cicatriz. Así es la muerte, hermano. La muerte solo está esperando que tú quieras agarrar la pelota. Pero ella es bien sensible, 7 veces mayor que tú. Y en cuanto tú quieres hacer el bien, te va a morder, te va a morder. Entonces, mi hermano, quiero que eh, te des cuenta que no podemos tratar de hacer cosas buenas por nuestra propia cuenta, porque nos va a saltar la muerte. Que se te quede bien grabado en esta mañana. Estamos hablando de hacer las cosas por nuestra cuenta, porque nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando estudiamos la lección número 5 de Romanos, y ahorita esta es la número 52, pero revisa la lección número 5, y ahí hablo yo de que Cristo es todo en nosotros. Cristo es tu sabiduría, Cristo es tu oración, Cristo es tu justicia, Cristo es tu vida, Cristo es tu todo. Por eso es que tienes que hacer las cosas a través de Cristo, a través de Cristo. Fíjate que el mensaje desde Romanos, regresemos a Romanos 1, porque te dije que vamos a estar bien romanosenseados, vamos a estar bien constituidos de romanos. Fíjate, porque Romanos nos dice aquí a nosotros, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Pero luego cuando tú sigues leyendo, aquí mismo te dice que es la fe de Jesús. Si lees Gálatas 2:20, leamos Gálatas 2:20. Gálatas capítulo 2 y versículo 20,
un versículo famoso y que lo recitamos todo el tiempo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Cristo es tu crucifixión. Si te crucificas tú, hermano, porque muchos creen que cuando dice, tome su cruz y que uno se va a crucificar, uno no se puede crucificar solo. No, por eso Cristo es tu crucifixión. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo. O sea que ni siquiera la fe es tuya, hermano. La fe es la fe del Hijo. Así que cuando tú tienes fe, cuando verdaderamente crees algo, es porque Cristo lo cree a través de ti. Así funciona, hermano. Y por eso yo he tomado horas de horas de horas para instruirte, para que sepas cómo funciona Dios con nosotros. Very good. Entonces, yo quiero que veas que hay una consecuencia. Y por eso escribí en mis notas y hasta puse con letras bien grandes, puse nota. Hay una consecuencia cuando nosotros buscamos hacer lo bueno por nuestra propia cuenta. Cuando buscamos nuestra autojustificación. ¿Y sabes cuál es la consecuencia? Yo la puse aquí. Se llama derrota total. Derrota total. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de conocernos que nosotros siempre hacemos todo lo opuesto. Todo lo opuesto. Si tú prometes algo, tú vas a hacer todo lo opuesto. Por eso Dios no espera de ti promesas. Cristo no le está prometiendo nada al Padre. Sencillamente vive la vida del Padre. ¿Te das cuenta que Cristo nunca lo encuentras, Padre Celestial? Oh, te prometo que no voy a debilitarme, voy a ir a la cruz para salvar a... No, 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 no. Cuando Él oró, dijo, Señor, que pase de mí esa copa, pero no como yo quiero. O sea que Él tenía su sentir. Pero Él dijo, no, sino como tú. Él respetó a Dios que vivía en Él. Él vivió la vida del Padre. Ahora Dios quiere que nosotros vivamos la vida del Hijo. Gloria al Señor, hermano. No trates de ser bueno, no funciona. No trates de ser bueno, no funciona. Mejor ora y ora y ora y ora y dile, Señor, no puedo, ayúdame. ¿Por qué no te das por vencido? ¿Por qué no nos damos por vencido y le decimos, Señor, yo no puedo? De la única manera, hermano, que todos nosotros vamos a ser vencedores es si disfrutamos a Cristo. Si tú disfrutas a Cristo, por eso mejor dile, Señor, aquí estoy, quiero disfrutar. Quiero disfrutar. Mira, el Señor se complace cuando tú vienes a Él y le dices, quiero disfrutarte. No te prometo nada, quiero disfrutarte. Quiero que mi mente se vaya hacia mi espíritu. Porque ahí en mi espíritu habitas tú. Mi mente, ya estoy poniendo mi alma a la disposición de mi espíritu. Mente, vete al espíritu. Mente, vete al espíritu. No te afanes, que sea una oración. Mira, los de la meditación trascendental, a ellos les enseñan que pongan la mente en blanco. Yo no te estoy enseñando que pongas la mente en blanco, porque poner la mente en blanco es darle lugar a los demonios. Los demonios se van a meter en esa gente. Los demonios no respetan. Pero yo no te estoy diciendo que pongas en blanco tu mente, no. Tu mente, mándala a tu espíritu. ¿Cómo la puedes mandar a tu espíritu? Dile, Señor Jesús, reconozco tu señorío. Señor Jesús, reconozco que tú en mí eres la esperanza de gloria. Señor Jesús, cuánto puedo disfrutarte en esta mañana. Eres mi paz, eres mi gozo, eres mi fortaleza, eres mi sabiduría. Tú eres mi todo, tú eres mi todo, Señor. Gracias, Padre Celestial, te presento a tu Hijo en mí. Tu Hijo en mí es la esperanza de gloria. Mira cuánto puedo vivir de Él, es lo que te pido. Por eso quiero disfrutarte, no te quiero prometer nada, yo no quiero... Hermano, de verdad que orar no es fácil. Ok, creo que ya basta con todo lo que te hablé de que tienes un enemigo que se levanta cada vez que quieres ser bueno.
¿Lo entendiste? Entonces, entendiste mi primer punto, ¿verdad? Mi primer punto es que tú entiendas la ley que está escondida en ti. El segundo punto es que debido a que tienes esa ley escondida, no actúes por tu cuenta porque te va a morder el chucho, te va a morder el perro. Deja ya de estar tratando de sacar la bola por tu cuenta. Deja mejor que venga el dueño y que él te la tire de vuelta para afuera. Ah, ¿verdad que es una buena ilustración la que usé para darte a entender cómo opera en ti la muerte? Y eso que esa me sucedió a mí cuando tenía 10 años. Long time ago. Pero quiero concluir haciendo un resumen. Me quedan 8 minutos y te voy a hacer el resumen. Fíjate pues, ahora que ya podemos ver, fíjate pues, ahora que ya podemos ver que en nosotros hay ley del bien, queremos hacer el bien en nuestra mente. Hay ley del mal que está en nuestros miembros, pero que esa ley del mal no solamente es pecado, sino que es muerte. Así que tú entendiste que eres capaz de hacer lo bueno, pero eres capaz también de hacer lo malo. Y cada vez que tratas de hacer el bien, hay una ley de muerte que se levanta para no dejarte hacerlo. Por eso dice, miserable de mí. Aquí lo puedes leer conmigo, dice el 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Así que me debo de convencer que mi mente puede tener buenas intenciones, pero yo no voy a vivir por mi mente, sino que yo voy a vivir por la vida de Dios en mí, por el espíritu de vida. Mira, por eso el capítulo 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Vivir en el espíritu, ya te dije que es invocar el nombre del Señor y que Cristo haga todo por ti. Entonces, para entender la lección bien, vamos a poner a Dios por un lado, al hombre por el otro lado y a Satanás por el otro lado. Porque resulta que cada persona tiene su propia vida. ¿Tú crees que Dios está en ti? La vida de Dios está en ti. ¿Tú crees que eres humano? ¿Tú crees que eres José Gilberto? ¿Tú crees que eres Pedro? ¿Tú crees que eres Juan? ¿Tú crees que eres Federico? ¿Tú crees que eres Daniel? ¿Tú crees que eres Gustavo? Si tú lo crees, tú tienes vida humana. Entonces, mira cómo funciona, porque cada vida tiene una función. La vida de Dios es divina. La vida de nosotros humana es una vida del alma. Y la vida del diablo es una vida mala. Pero, ¿qué te parece, pues, que ya descubriste que las 3 clases de vida están en ti y que como hombre eres muy complicado? ¿Por qué? Porque tienes la vida de Dios que tiene una ley. Tienes la vida tuya que tiene una ley. Y tienes la vida del diablo que tiene una ley. La ley del pecado y de la muerte está en ti. Aquí lo dice, hermano. No es invento del hermano Carrillo. Entonces, yo quiero que te des cuenta que todas las vidas humanas fueron creadas por Dios. Pero después de la creación, algo le pasó al hombre. En la caída, algo malo vino al hombre. Vino no solamente a su espíritu, no solamente a su alma, sino también a su cuerpo. Fíjate, el espíritu se le murió al hombre. El alma, el alma fue dañada, ¿sí? Y el cuerpo se volvió un cuerpo corrupto de muerte y de pecado. Entonces, estando en esa condición, Dios viene a ti. Y gracias a Dios que nuestra historia no termina ahí. Nuestra historia no termina aquí. Nuestra historia es que fuimos escogidos y predestinados para que seamos totalmente restaurados. Si la historia terminara aquí, hermanos, sería muy triste. Pero el capítulo 8 nos muestra que nosotros
tenemos la vida de Dios en nosotros para que nuestra alma se llene de vida y eventualmente nuestros cuerpos estén totalmente llenos de vida. Pero no se te olvide que cada vida que hay en ti tiene una ley. Sí. Y la única ley que nos conviene a nosotros es la ley del espíritu de vida. Gracias a Dios que lo tenemos dentro de nosotros. Tenemos la ley del espíritu de vida, pero no te duermas, no te vayas a dejar engañar, porque aparte de la vida divina de Dios en ti, tienes la vida de Carrillo, la vida de Pedro, la vida de Juan, la vida de Méndez, la vida de Meléndez, la vida de Recinos, la vida de García. Ahí la tienes. Cuidado, Gilmitar, porque ahí tienes esa vida. Cuidado, Ramoncito, que ahí tienes esa vida. Cuidado, Gilbertito, que ahí tienes esa vida. ¿Sí? Cuidado, Chuy, que ahí tienes esa vida. O sea, nosotros tenemos la vida divina, pero tenemos la vida humana y la vida del diablo. Todas las vidas operan bajo su propia ley, pero Dios no nos dejó huérfanos. Jesús dijo, he aquí, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Hermanos, si nosotros saben por qué sufrimos. Una vez me recuerdo que andaba un hombre caminando ahí en Ixmiquilpan y le decía a la gente, tú sufres porque quieres. Andaba tomadito, pero como dicen que los borrachos, los niños y los poetas, de todo tenemos, él a cualquier persona que se le quedaba viendo le decía, tú sufres porque quieres. Y a mí me llamó la atención. Y le digo, mira, ¿por qué tú a todos los que encuentras en el camino le dices que sufren porque quieren? Y me dijo, porque el sufrimiento es mental, me dice. Era un loco filósofo, un borracho filósofo. El sufrimiento es mental. Dice. Si tan solo ellos pusieran su pensamiento en Dios, dice, no sufrirían. Y ahí me dice que es cristiano caído. Los cristianos, hermanos, tenemos los secretos, pero no los sabemos usar porque no sabemos el mecanismo. Pero si tú aprendes el mecanismo de Dios, la economía de Dios en tu vida, tú vas a saber aplicarla. Cuando yo te digo que estés quieto y que no hagas nada, te estoy diciendo que no hagas nada en tu carne. Pero si tú oras, si tú ayunas, si tú cantas, todo lo que tú hagas, déjalo que Cristo lo haga. Deja que Cristo lo haga a través de ti. Deja que Cristo ame a tu esposa a través de ti. Deja que Cristo ame a tu esposo, hermana, a través de ti. Deja que Cristo corrija a tus hijos a través de ti. Deja que Cristo ame al pastor a través de ti. Deja que Cristo ame a los diáconos a través de ti. Mira, si tú tratas, ya sabes que estás derrotado. Así que yo no me voy a asustar si un día de estos me odias. Si un día de estos no me quieres ni ver, no me asusta. Porque yo ya sé cómo eres tú, cómo estás conformado. Así que no te confíes, hermano. No te confíes en las personas. Las personas son variables, pero tampoco seas supersticioso de modo que vayas a tener un obstáculo en aceptar a los demás. Tú debes de saber que tú eres igual que todos. En este asunto estamos cortados todos con la misma tijera. Así que nosotros no somos los que debemos de juzgar a otros. Vivamos a Cristo, vivamos a Cristo. Despidámonos esta mañana diciendo, vivamos a Cristo. Despidámonos entendiendo Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y por último, el versículo 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Soy hijo de Dios, hermano. Soy hijo de Dios. I am a child of God. I am a child of God. Confess it. Confiésalo. ¿Sí? Aleluya. Aleluya. Despídete. Ya terminé hoy.
Ya te di tu comidita de hoy para que trabajes el resto del día contento. Despídete, despídete. Sí, el fin del asunto, dice el predicador, es vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo. Vivamos a Cristo. Aleluya. Aleluya.